Buenas tardes, mi nombre es Alex Preciado, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Represento al grupo número 10, integrado por los compañeros Marcia Alvarado, Eddie Alvarado, Eduardo Albia, Melissa Chávez y quienes habla. En esta ocasión, como tarea final, se nos ha designado resolver un banco de preguntas de acorde a todo lo aprendido en el preuniversitario. A continuación, las preguntas. De los modos de actuación del abogado, ¿cuál escogerías para tu ejercicio profesional? Esta pregunta hace referencia a que nosotros debemos de elegir una especie de estilo de defensoría. Eso dependerá cómo te desenvuelvas en un caso. Obviamente la rama del abogado siempre va a dirigirse al derecho y si nos referimos al mismo, pues debemos de apegarnos a las normas constitucionales, códigos y artículos de la ley. ¿Sí? ¿Cuál es el rol social del derecho en la actualidad desde su relación con otras ciencias sociales? Tanto la sociología como el estudio del derecho son ciencias de reciente creación. Sin embargo, fue motivo de estudio en la antigüedad en Grecia y Roma para lograr determinar qué era la sociedad. Su origen y distintas etapas del desarrollo de la misma tienen la relación en la sociología, toda vez que en la medida que la sociología iba cambiando, fue necesario la creación de las normas jurídicas, que son parte de la que se constituya como derecho. Cada grupo social tuvo que crear y aplicar el ius, derecho según los romanos, para poder coexistir y desarrollarse como grupos sociales en una organización apropiada, con normas y donde ya existía el derecho. Con la sociedad tiene la relación toda vez que formase el Estado como el grupo social más completo que se organiza. Se tiene que crear normas de conducta que aparecen en las normas jurídicas. Y la economía es una ciencia social por excelencia y como tal proporciona al jurista datos valiosos para la construcción jurídica que no pueden ser ignorados en la investigación ni en la elaboración de normativas del derecho. La economía estudia el proceso de producción de los bienes para la satisfacción de las necesidades del hombre, investigación de los principios de las leyes, las actividades del hecho económicos, dicho en otros términos. El objetivo de la ciencia, la economía, es el conocimiento de las relaciones que se establecen entre los hombres con motivo de producción de bienes para la satisfacción de sus necesidades. Gracias. ¿Cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva epistémica hoy? Para conocer cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva actual, es necesario puntualizar algunos aspectos que son cruciales, ¿no? En primer lugar, ya habíamos establecido anteriormente que los fenómenos jurídicos son una variedad de fenómenos socioculturales o sociales, ¿no? Todo fenómeno jurídico es un fenómeno social en sí, pero no todo fenómeno social es un fenómeno jurídico. ¿Qué es lo que lo diferencia, ¿no? ¿Dónde radica la diferencia? En función de esto, podríamos citar a Rubén Marcelo Garate, autor de un artículo jurídico al respecto, que señala que los valores juegan un rol fundamental de esta relación norma y conducta, que son los elementos constitutivos del llamado fenómeno jurídico. Entender el rol fundamental que juegan, ¿no?, en esta relación de norma-conducta en el ámbito teórico y empírico, que no pueden ser estudiados de forma aislada, deben ser estudiados de forma conjunta. Entonces, estos dos elementos, norma y conducta. Cuando hablamos de norma, obligatoriamente debemos referirnos a un marco teórico, considerando que el derecho es una disciplina científica empírica. Por lo tanto, el fenómeno jurídico necesitaría
para su elaboración o su registro un marco teórico para poder ser explicado, ¿no?, dentro de un contexto amplio, cultural, social, político, ético, histórico, ¿no?, fundamental. Para Fernando Martínez Paz, los fenómenos jurídicos son una variedad del fenómeno social compuesto por un complejo de normas, comportamientos y relaciones jurídicamente relevantes. Heller señala que toda actividad social del hombre debe entenderse como una unidad dialéctica de acto y sentido, ¿no?, que solo es posible comprender si vinculamos las normas y las conductas con el mundo cultural. Nuevamente, esta dimensión de normas y conducta, ¿no? Y es fundamental, repito, el tema, porque cuando estamos hablando de el derecho como una especialidad científica o como una ciencia, ¿no?, empírica, es necesario que entendamos que las conductas están condicionadas o están dentro del ámbito social, y cuando se generan las normas, básicamente lo que se trata es de cumplir uno de los objetivos últimos y primarios del derecho, que es que el derecho tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Su creación debe responder a necesidades sociales y debe propender a que la sociedad cumpla sus fines, es decir, que haya paz. En un breve concepto, háblenos sobre el iuspositivismo, el iusnaturalismo y el iusrealismo. ¿Qué significa el iusnaturalismo? El iusnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de sus funciones normales, sino porque la bondad y la justicia de su contenido. Ahora, ¿qué es el iuspositivismo? Se conoce como el iuspositivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica, que se basa en separar y diferenciar el derecho y la moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. Ojo, no existe un vínculo entre ambos, ni el derecho ni la moral, o sea, son cosas diferentes. El iuspositivismo se desarrolló mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y entre sus principales componentes, sus principales creadores, se pueden mencionar a Hans Kelsen, Thomas Hobbes. El iuspositivismo tiene como objetivo el estudio del derecho positivo, o sea, el estudio de todo lo positivo en sí mismo, o sea, en todo esto barca su, como la palabra dice, su positivismo, en el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que se debe regular por la ley. ¿Qué es el iusrealismo? El iusrealismo reduce a la ciencia del derecho de la ciencia social empírica, pero aceptan que es una ciencia normativa, no por estar compuesta de normas vigentes, sino por los hechos sociales. Se refiere forzosamente a esas formas es decir, todas las preposiciones normativas acerca del derecho se refieren en su última. Universidad